Buenas tardes. El día de hoy yo estaré presentando la plática de características del agua residual, de las aguas residuales urbanas y su posible reuso en la agricultura. Empezaremos primero por ver el contenido. Vamos a ver las características de las aguas residuales urbanas, la clasificación de la calidad del agua residual para su disposición de acuerdo a la normatividad mexicana. Vamos a ver la posibilidad de reutilizar las aguas residuales en la agricultura y finalmente comentaremos algunas conclusiones que van a salir de aquí de esta presentación. Siguiente. Primeramente, vamos a empezar definiendo qué es un agua residual urbana o doméstica. Después vamos a ver también lo que es un agua residual tratada y un agua residual de reuso. Estas tres definiciones son importantes para que nosotros podamos entender el contenido de esta presentación. Primero, un agua residual urbana es aquella que es el resultado del uso del agua en las viviendas y en los núcleos urbanos, a los que eventualmente pueden agregarse aguas superficiales pluviales. Un agua residual tratada es aquella que ya ha recibido un proceso de tratamiento y donde ya le removemos todos los contaminantes que vienen en ella, mejoramos su calidad y la podemos hacer apta para un reuso. Ya puede ser un reuso en la industria, un reuso en la agricultura o cualquier tipo de reuso donde nosotros podamos eficientizar el uso del agua y su ahorro. Un agua residual de reuso son aquellas aguas residuales que han sido tratadas y que cumplen con la calidad según la normatividad vigente y con la aplicación que nosotros queramos darle. En este caso vamos a hablar de su reuso en las actividades productivas, entre ellas la agricultura y el riego en la agricultura. Bueno, primeramente vamos a ver lo que son las características de las aguas residuales. Un agua residual se caracteriza por tres tipos de características: físicas, químicas y biológicas. En las características físicas tenemos lo que son sólidos suspendidos totales, la temperatura, el color y la turbiedad. En características químicas, lo que es la materia orgánica, y como materia orgánica tenemos todo lo que son proteínas, carbohidratos, grasas y aceites. Las proteínas y los carbohidratos vienen de los alimentos que nosotros ingerimos. Y esta materia orgánica nosotros la medimos conocemos como DQO, DBO y carbono orgánico total. Este es un parámetro nuevo que se está incluyendo en México en lo que es un agua residual urbana. Normalmente es el carbono orgánico total. Este parámetro lo incluimos, es un agua potable. Como otra característica es el pH, la conductividad eléctrica, nitrógeno y fósforo. Y las características biológicas es el contenido de bacterias que tenemos en las aguas residuales, principalmente E. coli y Enterococcus fecalis y huevos del minto. Bueno, dentro de la normativa mexicana, nosotros clasificamos a las aguas residuales dentro de tres normas. La norma 001, Semarnat 1996, que actualmente ha tenido una actualización. Ahorita ya estamos como NOM 001 Semarnat 2021, fue publicada recientemente y todavía no entra en vigor. Esta va a sustituir a la norma 1996 a partir del 3 de abril del 2023. En la norma 001 nos
principalmente cuando descargamos aguas residuales a cuerpos receptores propiedades de la nación. Esto quiere decir cuando nosotros descargamos un agua residual a lo que es un río, un lago, y la norma 002 nos dice, nos marca los límites máximos permisibles cuando nosotros descargamos las aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. La norma 003 nos marca los límites máximos permisibles para el reuso del agua residual en servicios al público o en riegos de áreas verdes y de cultivos. Vamos a ver la clasificación de las aguas residuales dentro de principalmente de las dos normas que nos permiten reutilizar el agua en el riego. Es la norma 001 y la norma 003. Bueno, la norma 001 nos establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, propiedades de la nación. Ya dijimos que puede ser un río, un lago. Y aquí, en México, teníamos como base la norma 1996, que después de 25 años ha sido modificada y sufrió 3 modificaciones principalmente, que es en cuanto a la clasificación de los cuerpos receptores. Anteriormente, esta norma nos clasificaba a las aguas residuales dependiendo si el agua iba a ser descargada a un río, a un embalse natural, a los suelos, pero dentro de cada rubro hacía otra clasificación. Si el agua iba a ser utilizada para reuso en riego agrícola, para uso en público urbano, y eran muchas clasificaciones que hacía la norma. En la norma actualizada solamente ya hace las clasificaciones de una manera un poco más general, pero tomando en cuenta las concentraciones que tenía anteriormente. Ahora solamente nos dice las características que debe de tener en ríos, arroyos y canales, pero ya no haciendo una clasificación tan podemos decir que se partía en muchas partes y ahora solamente de manera general. En el caso de esta presentación vamos a enfocar nuestra atención en lo que es riego de áreas verdes o infiltración al subsuelo, que es como nosotros estaríamos utilizando el agua residual en los cultivos. La norma 2021 ahora es un poco más estricta y esto trae un beneficio muy grande porque ya el agua residual que sea descargada a los ríos, pues entre comillas va a tener una calidad un poco mejor y pudiéramos aprovecharlas en algunos cultivos que no necesitamos una calidad de agua tan estricta. Dentro de los límites máximos permitibles y de los parámetros que cambiaron fue la temperatura. Anteriormente nuestra norma nos permitía descargar el agua residual para los riegos con una temperatura de 40, ahora es una temperatura de 35 grados. El pH oscilaba entre 5 y 10, actualmente va a ser entre 6 y 9. Gases y aceites, ahora tenemos que descargar con 18 miligramos por litro. Sólidos suspendidos totales, 120. Se está incluyendo el parámetro de DQO y se está eliminando el parámetro de BBO. Están incluyendo carbono orgánico total, nitrógeno total. Ahora para descargar en ríos
donde su reuso no va a ser, por ejemplo, para la agricultura. Nosotros va a ser, el parámetro tenemos que cumplir con 40 miligramos por litro, antes eran 60. Al reducir nosotros este parámetro vamos a permitir que los ríos que no haya eutroficación en los ríos. Esto nos va a ayudar bastante. Y el fósforo total también ha reducido su concentración. No les estoy presentando los parámetros actualizados porque solamente nos vamos a enfocar en lo que es el agua residual en riego. Esta norma, como les dije, trae muchos beneficios, pero también muchos problemas sobre todo para las empresas y para aquellas para las empresas que tienen que cumplir con estos límites, porque ahorita muchas plantas solamente han sido diseñadas para remover materia orgánica. Entonces, al ser más estrictos los parámetros, hay que ajustar hay que ajustar todos los procesos de tratamiento para nosotros poder cumplir con una norma más estricta. En materia orgánica se ha eliminado el parámetro de DBO y ahora los nuevos criterios es que si nuestra agua residual tiene una concentración de cloruros mayor a 1000 miligramos por litro, vamos a reportar DQO. Y si nuestra agua residual tiene una concentración mayor a 1000 miligramos por litro, vamos a reportar carbono orgánico total. El parámetro de DBO se eliminó porque cuando uno está dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales, a veces uno va adquiriendo conocimientos y valga la redundancia también mañas, porque el término de DBO era muy fácil reducirlo y hacer que este parámetro cumpliera en las descargas. Cuando nosotros hacíamos muestreos o cuando llegaba una visita de inspección a la planta de tratamiento, nosotros muy fácilmente podíamos hacer, agregando cloro residual, hipoclorito de sodio o al efluente, nosotros podíamos reducir fácilmente la concentración de DBO y entonces sin problemas podíamos cumplir este parámetro en la descarga. Entonces actualmente han incluido lo que es la concentración de DQO y nosotros sabemos que el parámetro de DQO contiene toda la materia orgánica, tanto biodegradable como no biodegradable, entonces no es tan fácil que nosotros podamos engañar que nuestra agua residual está cumpliendo con este parámetro. Bueno, dentro de los parámetros microbiológicos, eliminaron lo que es coliformes fecales y ahora se va a estar declarando o vamos a estar midiendo lo que son enterococos fecales y E. coli. Estos dos parámetros son muy importantes porque cuando nosotros regamos un agua residual con un agua contaminada, nos produce problemas gastrointestinales en la salud del ser humano. La norma 003 nos va a establecer los límites máximos permisibles de contaminantes a las descargas de aguas residuales que se reusan en servicio al público. Estos son los parámetros que nos rige esta norma, pero como la norma 001 ha cambiado, pues esta norma va a tener que cambiar más adelante porque, como les dije, coliformes fecales ahora ya no va a estar dentro de la norma 001, ahora va a ser enterococos fecales y E. coli, huevos del minto y grasas y aceites y DBO. Esta norma nos clasifica el agua residual de acuerdo al uso que nosotros le vamos a dar. Si nosotros vamos a utilizar el agua residual en contacto directo al público,
Por ejemplo, si nosotros vamos a regar el agua, vamos a regar un campo de fútbol y está en contacto con la gente, nosotros tenemos que cumplir con esas concentraciones. Coliformes fecales de 240, huevos del minto -1, grasas y aceites de 15 miligramos por litro, DBO5 de 20 y sólidos suspendidos totales de 20 miligramos por litro. Con servicio al público con contacto directo o ocasional. Ahí es, como no estamos en contacto directo con el agua que estamos regando, pues entonces ya las concentraciones son un poco más elevadas, por ejemplo, coliformes fecales de 1000. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar ya a lo que es el agua residual, pero en la agricultura. En México, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, nosotros tenemos una disponibilidad per cápita de agua para consumo humano en el 2009 de 4.263 metros cúbicos por habitante al año. Y se proyecta que para el año 2030 nosotros solamente vamos a tener disponibles 3.800 metros cúbicos. Con este dato nosotros podemos darnos cuenta que nosotros podemos eficientizar el uso del agua a través del reuso del agua residual en la agricultura. En esta gráfica yo les presento el consumo de agua de algunos productos tomando como referencia 1 kilo, por ejemplo, de caña de azúcar. Nosotros para producir 1 kilo de caña de azúcar vamos a utilizar 1.800 litros. Entonces, si nosotros esos 1.800 litros de agua potable usamos agua de reuso, entonces vamos a tener la oportunidad de estar ahorrando, de tener un gran ahorro en lo que es agua potable y tendremos disponible para las generaciones futuras. En México utilizamos aproximadamente el 80% del agua para agricultura, un 10% para los procesos industriales y un 4% en usos domésticos. Entonces podemos ver que si nosotros tenemos la posibilidad de reutilizar el agua residual, podemos tener un gran ahorro en el agua potable y tenerla disponible para los próximos años. Contamos con aproximadamente 2.289 plantas de tratamiento municipales. Solamente les estoy hablando de aguas generadas por casas habitación, que son de uso doméstico. No estoy contemplando lo que es aguas residuales que provienen de la industria. Entonces tenemos en operación 2.289 plantas. Con esas alcanzamos a tratar un 43% del caudal que estamos generando. El porcentaje de tratamiento aún es muy bajo en comparación con los países desarrollados, más sin embargo tratamos un poco más de lo que trata en promedio América Latina, que tiene un promedio de un 13%. Dentro de las tecnologías de tratamiento que utilizamos, un 54% son tecnologías de lodos activados. La siguiente tecnología más utilizada son lagunas de estabilización y llegamos a utilizar tratamientos primarios avanzados y filtros percoladores. De las 32 entidades federativas con las que cuenta México, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California y Nayarit tratan más del 50% del agua residual que generan los municipios. Y de los estados que menos tratan sus aguas está Campeche y Yucatán.
Para que nosotros podamos reutilizar un agua residual en la agricultura, nuestro elemento clave va a ser la calidad del agua residual. Tenemos que enfocarnos en los parámetros que nos marca la norma 001. Si nosotros sabemos que el agua residual proviene de fuentes que no han sido, que no tienen un tratamiento. Dentro de los parámetros que son importantes para el riego están metales pesados, principalmente porque la raíz de los cultivos los absorben. También tenemos sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, cloro, sodio y boro, y la conductividad eléctrica. Más adelante les voy a ir explicando cómo es que estos parámetros afectan tanto a los cultivos como al suelo. Dentro de los parámetros bacteriológicos están los coliformes fecales y los huevos del minto, porque estos nos producen enfermedades gastrointestinales y porque también van a producir enfermedades a los agricultores. Llegan a tener problemas en la piel. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos utilizar aguas residuales para regar cultivos de consumo humano si tenemos una concentración de menos de 1000 coliformes fecales y menos de 1 huevo del minto. Las concentraciones que nos afectan principalmente en los cultivos va a ser la salinidad. La salinidad puede dañar las hojas de los cultivos cuando el riego es por aspersión, y también nos va a causar una salinización de los cuerpos, del suelo. De acuerdo a James, nosotros podemos tener 4 o 5 clasificaciones. Un agua con una conductividad eléctrica de 250 es un agua con una calidad excelente para ser utilizada en riego, pero va a ser inapropiada cuando la conductividad eléctrica es de 3000. Por experiencia puedo decirles que un agua residual tratada más o menos tiene una concentración que oscila entre 1500 y 2000 miligramos, entre 1500 y 2000 microsiems por centímetro. Entonces, nosotros vamos a estar en el rango permisible. Los sólidos suspendidos totales también son importantes, que son un parámetro importante que nosotros debemos de monitorear, porque nos va a afectar en la permeabilidad de los suelos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que si un agua residual contiene menos de 50 miligramos por litro, no vamos a tener ningún problema. Pero si tenemos entre 50 y 100 miligramos por litro, vamos a tener un riesgo moderado, y ya un riesgo severo si nuestra concentración es mayor a 100. Este parámetro de sólidos suspendidos totales también afecta cuando nosotros nuestro cultivo lo estamos regando por aspersión, es un riego por aspersión. Y yo encontré que para que nosotros no tengamos problema en nuestro riego, la concentración de sólidos suspendidos totales debe de estar en menos de 50. Coincide con lo que dice la norma oficial de la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud lo hace en función de la afectación
al suelo, pero este parámetro también, si nosotros tenemos menos de 50 miligramos por litro, nosotros no vamos a tener problemas en nuestro sistema de riego por aspersión. Entre 50 y 100 vamos a tener problemas leves y ya problemas muy graves si nuestra concentración es arriba de 100 miligramos por litro. Otro de los parámetros importantes que nosotros debemos de ver para utilizamos aguas residuales en los cultivos es el de grasas y aceites. El parámetro de grasas y aceites también nos afecta mucho en lo que es la permeabilidad de los suelos. La norma mexicana nos dice que un promedio diario debe de ser de 15 miligramos por litro y el promedio mensual debe de ser de 18 miligramos por litro y no vamos a tener problemas en el suelo. Entonces, estos parámetros, como ustedes pueden ver, son prácticamente parámetros de un agua residual tratada. Por ejemplo, el de sólidos suspendidos totales. Un agua residual sin tratar trae aproximadamente entre 120 a 200 miligramos por litro. Entonces, ya estamos en un daño severo al suelo, es que aquí tenemos mayor de 100. Entonces, prácticamente las aguas que nosotros podemos utilizar en los cultivos sin dañar al suelo y sin tener problemas en el riego, en los aspersores, debe de ser menor a 100 miligramos por litro. Bueno, ya les había comentado que esos parámetros nos afectan en la salinidad de los terrenos y la disminución de la permeabilidad de los suelos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un suelo, en la foto de abajo, en la segunda, cómo el suelo va perdiendo permeabilidad, el agua queda estancada en el cultivo, porque los sólidos, por ejemplo, el parámetro de sólidos suspendidos totales, los sólidos que vienen en un agua residual cuando se secan, son lodos muy como que duros y pegajosos. Entonces, cuando quedan en el suelo, pues ya no permiten que el agua permee. La siguiente. Aquí yo quiero presentarles un ejemplo de las plantas de tratamiento que operan en el estado de Morelos. Morelos no figura dentro de los estados que tenga una cobertura de tratamiento muy grande, mas sin embargo tiene plantas de tratamiento que operan muy bien, cumplen con la norma oficial 003. Nosotros podemos ver, les estoy presentando resultados de 3 plantas de tratamiento que opera el gobierno, de plantas de tratamiento que están a cargo del gobierno de Morelos. Podemos ver que la planta 1 tiene una concentración de sólidos suspendidos totales de 53 miligramos por litro y las últimas 2 tienen una concentración menor a 20 miligramos por litro. Nosotros tener una concentración de menos de 20 miligramos por litro es prácticamente un agua como la que ustedes están viendo en esa fotografía. Cuando nosotros tenemos un agua prácticamente cristalina, pues sabemos que vamos a cumplir con coliformes fecales sin problema si nosotros aplicamos la cantidad de cloro adecuada. Entonces, por ejemplo, para un riego en campos de cultivo también debemos de cuidar la concentración de cloro y esta no debe de exceder los 2 miligramos por litro para que no estemos dañando los cultivos. Morelos es un estado que se dedica prácticamente a cultivos de caña de azúcar, maíz, arroz, cebolla, y hay una parte de Morelos que se dedica especialmente al cultivo de rosas.
Tiene una superficie de riego aproximadamente de 33,768 hectáreas, de las cuales aproximadamente entre 15,000 y 19,000 hectáreas son regadas con agua residual. Estos cultivos que les estoy mostrando son muy cercanos a las plantas de tratamiento que les estamos presentando. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de reutilizar esta agua en los cultivos, pues nosotros vamos a ayudar bastante al medio ambiente. También les traigo un ejemplo de el riego de cultivos, pero ahora nos vamos a la otra parte, a donde el agua residual no tiene ningún tratamiento. Está en la siguiente diapositiva. En México hay una zona muy conocida porque ahí se riegan cultivos y se distribuyen prácticamente a la Ciudad de México y a los alrededores. Y estamos hablando del Valle de Mezquital. Ahí tiene un área de riego muy grande, son casi 80,000 hectáreas, donde se cultiva alfalfa, maíz, rábano, acelga y col. Esta agua residual no cumple ni siquiera con los límites máximos permisibles de la norma 001 y no está recomendada. Ya hay varios estudios donde no la recomiendan para riego, y sobre todo en hortalizas, porque sabemos que, por ejemplo, el rábano, el producto puede contaminarse. Aquí en esta fotografía, los agricultores cuando cosechan el rábano lo lavan dentro de las aguas residuales. Ese es un problema muy grave porque el lavado de la hortaliza la están haciendo con agua residual. Si el fruto no se contaminara por la absorción del agua residual, lo va a hacer por el manejo que le está dando el agricultor. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo el agua residual afecta la permeabilidad y la salinidad del suelo. Aquí ya se ven las manchas de las sales que vienen en las aguas. Afortunadamente, este es un tema que ha preocupado mucho en México y actualmente ya se construyó la planta de tratamiento de Atotonilco, que prácticamente va a beneficiar a todas las áreas de cultivo que están cercanas o que son regadas en el Valle del Mezquital. Pero aquí hay un problema porque los agricultores piensan que un agua residual tratada no contiene los nutrientes necesarios para que ellos tengan buenos rendimientos en sus cultivos. Se ha pensado o se pensó al diseñar esta planta conservar esos nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, para que los agricultores puedan seguir teniendo el beneficio de las aguas residuales y puedan seguir teniendo esas producciones grandes y esos ahorros en fertilizantes, porque cuando nosotros regamos con un agua residual, pues también estamos obteniendo el beneficio de no comprar fertilizantes porque vienen contenidos los nutrientes en el agua residual. Aquí les presento un caso de estudio que se hizo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde se probaron diferentes tipos de agua. Un agua residual cruda, un agua residual tratada con desinfección, sin desinfección y un agua potable.
Como podemos ver, el agua residual trae una concentración bastante elevada de coliformes fecales, 1.4 por 10 a la 5. Como máximo, un agua residual puede traer hasta un exponente a la 7. El agua residual tratada que se utilizó sin desinfección tenía 2.1 por 10 a la 4. Sabemos que los procesos de tratamiento no remueven coliformes fecales, solamente lo hacemos a través de la adición de algún desinfectante, cloro, luz ultravioleta. Y un agua residual tratada con desinfección, donde tenemos 71 coliformes fecales, número más probable por 100 mililitros. Y el agua potable que pues no viene prácticamente contaminada. En este estudio se sembró rábano, lechuga, jitomate. Y de los tres sembradíos que se hicieron, solamente los rábanos fueron los que tuvieron contaminación. Pero un dato curioso es que el rábano que salió contaminado fue el de agua tratada con desinfección. Aquí se asumió que la contaminación vino por el manejo que se le dio al rábano en la cosecha. Pero bueno, nosotros podemos observar que si nosotros regamos nuestros cultivos con un agua residual que no tiene tratamiento, pues nuestro cultivo o nuestro fruto va a estar contaminado. Entonces podemos decir que las hortalizas de raíz, pues muy probablemente van a estar contaminadas. La lechuga no tuvo contaminación, y mucho menos el jitomate. Entonces, si el jitomate no está en contacto con el suelo, no va a haber ningún problema. También podemos ver que la producción de rábano fue mayor en el agua residual tratada, mucho mayor que en un agua residual sin tratar. Entonces, aquí podemos ver el beneficio que tiene utilizar un agua residual tratada en el riego de cultivos. En este estudio se concluyó que los frutos no se deben mantener en contacto con el suelo y que el agua de riego aplicada no se debe aplicar sobre la parte comestible. La siguiente. Como conclusiones, nosotros podemos ver que un agua residual tratada en cultivos agrícolas nos puede mucho ayudar a reducir los problemas de escasez de agua. Lo más recomendable es utilizar aguas tratadas. La producción agrícola va a incrementar o incrementa al utilizar aguas tratadas y se obtienen ganancias. Se obtienen mayores ganancias porque nuestra producción es más grande y tenemos ahorros en fertilizantes. La aplicación de aguas residuales a los cultivos agrícolas se incrementa los niveles de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio en los suelos, y esto nos ayuda a tener suelos más fértiles. Cuando nosotros utilizamos agua residual que contiene patógenos, podemos provocar enfermedades tanto para los agricultores como para los consumidores. Los sólidos suspendidos totales que están presentes en el agua residual, pues requieren un monitoreo como ya vimos, para no afectar el terreno, pero también como control de nuestros sistemas de riego, sobre todo los presurizados. La presencia de contaminantes en las aguas residuales por arriba de las concentraciones tolerables requieren ajustes locales antes de nosotros aplicar los cultivos. Pues esto sería todo.